Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 2 de febrero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con descensos luego de crecimiento de Estados Unidos menor al estimado por el mercado. Un crecimiento que se esperaba de 3.2% y fue de 2.6%. Esto generó temores sobre, bueno, el mercado accionario ha subido con fuerza y básicamente algunas utilidades también han venido decepcionando, lo que ha generado algo de presión bajista, sobre todo en temas de acciones industriales. No obstante, esto también disminuye la probabilidad de un pronto ascenso por parte de un ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal, tema que tendremos muy en cuenta durante la semana, ya que conoceremos datos de empleo de este país. Acciones locales continuaron con descensos, pues se repunta en el precio del crudo. La reducción del crecimiento esperado del 2015 a 3.6% generó la presión bajista. Tuvimos decisión de tasas del Banco de la República, que decidió mantener su tasa de referencia estable en 4,5%. Básicamente en su comunicado expresó temores por los movimientos de inflación y sobre todo la importación de inflación, aunque considera que esto va a ser temporal y con base en esta inflación y las perspectivas de inflación que se mantienen altas, pues generó entonces la estabilidad de tasas. Así que si el precio del petróleo no repunta pronto con fuerza, pues básicamente nuestro potencial de crecimiento continuará estando en riesgo. Y eso fue lo que generó la presión bajista en la mayoría de las acciones, sobre todo de componente cíclico. Las petroleras tuvieron una tendencia distinta. Datos del viernes, el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre crece 2,6%, mercado esperaba 3.2% de crecimiento. El sentimiento del consumidor de Estados Unidos baja en enero de 98.2 a 98.1 puntos. Y el PMI manufacturero de Chicago mejora en enero de 58.3 a 59.4. Continúa el crecimiento en manufactura. Según Chicago, el consumidor con confianza, aunque algunas cifras de diciembre de consumo no fueron tan sólidas, ya las vamos a revisar. Y el PIB estuvo relativamente débil en términos de crecimiento. Eso hizo que la probabilidad de tasas disminuyera. No sé si se acuerdan para julio que esto estaba por encima del 44-46%, ahora va en 32%. Así que el mercado se ha relajado un poco sobre ese tema. Y ante ese, digamos que presión menos al cisne de menor posibilidad de ascenso en tasa de interés, el petróleo reaccionó con fuerza entre el viernes y esta mañana también. El viernes logró alcanzar niveles cercanos a los 48, cerrar por encima de los 48. En la madrugada estuvo por encima de los 50, ahora está en 48.50, pero ya la tendencia ha venido cambiando después de ese PIB de los Estados Unidos. No podría decir, pero ¿por qué si el crecimiento fue más bajo, el petróleo sube? Recordemos que parte del factor que ha determinado una caída en el precio del petróleo ha sido la fortaleza del dólar y este PIB de Estados Unidos le resta algo de fuerza. También es importante tener en cuenta que todo el mundo está sufriendo con el precio del petróleo de 46, 48, así que esos precios tarde o temprano terminarán disminuyendo la producción de algunas empresas. ExxonMobil acaba de publicar resultados empresariales con un descenso del 21% de los ingresos, perdón, de las utilidades durante el cuarto trimestre, así que fue un fuerte descenso, ya lo revisaremos y ese es el impacto que se esperará también sobre las petroleras colombianas. Ya estaremos mirando cifras de ExxonMobil. El VIX continúa por encima de los 18, así que el mercado sigue nervioso y posiblemente se mantenga esa tendencia de nerviosismo, de indecisión. Los compradores tenderían a defender un poco el mercado, pero pues, digamos que el choque de fuerzas por ahora tiene algo más de preferencia en los vendedores. Así que hay tensión en los mercados. Vamos a ver qué pasa con los datos de empleo el día miércoles y el día viernes. Mercados asiáticos cerraron con comportamiento mixto luego de reacciones a los movimientos del viernes en Estados Unidos, aunque recuperaron algo de las pérdidas, esperan fundamentales de la semana. El PMI manufacturero HSBC final de China en diciembre se revisa levemente a la baja de 49.8 a 49.7 puntos. No obstante, digamos que este dato ya es una revisión hacia el final, sin cambios significativos. Y el PMI manufacturero final de Japón también se revisó, bueno, en este caso se revisó la alza, al otro la baja de 52,1 a 52,2 puntos. Europa inicia el día con comportamiento mixto. Inversionistas mantienen cautela pues se mejoran datos económicos. Los inversionistas europeos siguen siendo bastante cautelosos. Lo mismo que su Banco Central, que ante una política menos expansiva pues ahora está teniendo que colocar el pie en el acelerador después de haber disminuido su balance durante años anteriores y
de debilitar el crecimiento de la economía. Ahora tuvo que pasar hacia el lado de los Estados Unidos con estímulo por encima de lo que el mercado esperaba, pero pues los inversionistas aún mantienen esa cautela. De hecho, el PMI manufacturero de España mejora en enero de 53.8 a 54.7 puntos, superando estimado por el mercado, así que se incrementa el crecimiento en España. El PMI manufacturero final de la zona euro se mantiene en 51 puntos. Recordemos que estos índices PMI que hemos visto a lo largo de las diapositivas por encima de 50 significan crecimiento. Y las utilidades de ExxonMobil cayeron con fuerza, caen 21%. Vamos a traer aquí a la pantalla. Esta página nos da lo que fue la publicación. De hecho, los ingresos cayeron de 110.000 millones de dólares a 87.000. Son 87 billones de ellos, 87.000. Son casi trillones nuestros. Así que fuerte descenso en ingresos, descenso también en la utilidad por acción. Esto le está cobrando algo, o en cierto modo, pues ya venía descontado con las caídas de precio. Y este es el panorama que se esperaría también para empresas petroleras locales. Caída en los ingresos, posiblemente cercana al 20-30%, consecuencia del descenso en el precio del petróleo del cuarto trimestre. Y el primer trimestre será aún mucho más débil con la caída en el precio del petróleo. Aunque gran parte de estos movimientos ya han sido descontados por el mercado. Pero seguiremos atentos a la cotización del crudo. Si no recupera pronto, recordemos que la caja de las compañías puede llegar a estar comprometida, sobre todo aquellas que tienen un mayor nivel de endeudamiento. Así que ExxonMobil reportando caídas, dándonos una mirada a lo que podrían ser los resultados de nuestras empresas también. En cuanto al mercado colombiano, Banco de la República mantiene tasas en 4,5% ante presiones inflacionarias, como lo hablábamos en diapositivas anteriores, y el mercado espera que la inflación en enero suba a 3.8%. Esta semana, el 5 de febrero, conoceremos la inflación de enero. El mercado espera que suba de 3.66 a 3.8%, y es esta importación de inflación lo que ha generado los temores. Simplemente la inflación está generando temores en el Banco de la República, que no puede actuar con recorte de tasas para hacerle frente al bajo precio del petróleo. De hecho, recortó la proyección de crecimiento de 2015 a 3.6%, aunque en su comunicado espera que la devaluación mitigue un poco el impacto de lo que ha sido la caída del precio del petróleo. Por esa razón confía que el crecimiento continuará siendo sólido, en menor, pero seguirá siendo sólido. La devaluación compensando parte de lo que es la caída en ingresos por menor precio de los commodities. Un panorama bastante complejo para el Banco de la República, incluso para nuestra economía. Vamos a ver qué pasa el 5 con el panorama de inflación, noticia relevante para los bancos durante la semana. A las 8:30 se conocieron ingresos personales de Estados Unidos, crecen 0.3% en diciembre, el consumo disminuye 0.3%. Las cifras estuvieron cerca del estimado y pues ya vimos que en diciembre no fue tan bueno. Algunas cifras han venido cayendo y esto pues puede mantener la indecisión, aunque es mucho más importante los datos de son más importantes los datos de las 10 de la mañana. ISM manufacturero y gasto en construcción a las 10, ambos para Estados Unidos, a las 9:45 también el PMI. Las noticias relevantes del día estarán entonces a las 10 de la mañana. Mañana tenemos órdenes de fábrica y ventas de vehículos de Estados Unidos. Importante el miércoles ADP de empleo, inventarios de crudo, y el jueves IPC local. El viernes cerramos con la situación de empleo de Estados Unidos. Aquí un panorama de lo que espera el mercado. Inflación se espera que suba de 3.66 a 3.80 con un IPC del 0.59 para enero. La tasa de desempleo en Estados Unidos se espera que continúe con la tendencia a la baja al 5.5% y se generen 233.000 empleos no agrícolas. Este es el famoso payrolls. Así que el dato importante del viernes. Y el miércoles, ADP de empleo, se espera que se creen 220.000 empleos privados en los Estados Unidos. Así que las noticias, o será una semana de noticias importantes. Así que en términos generales, los mercados internacionales intentan recuperar pérdidas. Los futuros del índice Dow Jones abren con ganancias. No obstante, vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Si no logran pasar este nivel, ya saben, los vendedores continúan con la tendencia. Tenemos muchas noticias económicas esta semana y mucho tiene que pensar el mercado también. Así que no se descarta que si bien la presión es ahora bajista, podemos tener jornadas de ascensos, descensos, algo de bastante volatilidad en los mercados internacionales. En cuanto al mercado local, nos recortaron la proyección de crecimiento. Esto puede mantener bajo presión las acciones de activos cíclicos. Las petroleras tendrán otra tendencia distinta. Posiblemente tengamos una pérdida de correlación
entre las petroleras y los demás activos, donde los activos cíclicos podrían permanecer con indecisión o leve presión bajista, mientras que no se descarta algo de presencia de compradores en petroleras. ¿Por qué pueden estar atraídos los compradores en petroleras? Por el repunte en el precio del petróleo, en los movimientos que ha tenido entre el viernes y hoy. Abre la posibilidad de ese rebote, no obstante, no es un cambio de tendencia, por ahora simplemente es un rebote técnico, pero no se descarta que los compradores puedan estar presentes en las acciones petroleras. Vamos con las gráficas, el índice Dow Jones, esta es la indecisión, miércoles descenso, jueves ascenso, viernes descenso, no obstante no pudo pasar los 17.500, recordemos que los 17.500, 540 son ahora el nivel de resistencia, solo superando ese nivel podríamos tener un sesgo alcista de nuevo, mientras esté por debajo de ese nivel de precio, los 17.540, la presión seguiría siendo bajista hacia los 17 y 16.700, importante los 17.500 para el Dow Jones. El IPSA continúa también con indecisión, se mantiene sobre esos 3.800, recordemos la línea de soporte que se mantiene desde el comité previo, si logra, y ahí aparecen compradores. Si logra mantenerse aún hay posibilidad de 3.950. Si pierde los 3.800 podría volver el sesgo bajista. 3.800 continúa siendo el soporte importante. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con comportamiento lateral. 13.850, 13.000, esto es como 13.400. Continúa también la zona de indecisión, solo superando los máximos de jornadas previas. Los 13.850 podría tener mayor rebote. De lo contrario, no se descarta que la indecisión continuaría. Y el dólar repuntó, de hecho está por encima de los 2.420. Repuntó pese a que el Banco de la República no recortó tasas y los datos de Estados Unidos han sido débiles. Simplemente continúa algo de fuerza compradora. No obstante, si cierra por debajo de los 2.400, vuelve a perder fuerza. Mientras se mantenga sobre 2.400, hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista. La indecisión la teníamos entre 4.10 y 3.40. De hecho, no pudo pasar los máximos previos, pero si llega a pasar estos máximos de la jornada del viernes, podríamos continuar hacia el 2.500. Mientras esté sobre 2.400, hay posibilidad de continuar con el avance. 2.400 será la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Y el WTI, traigámoslo con el graficador que solemos usar. Aquí se mantiene ese comportamiento lateral. Y vamos a gráficas de una hora, me gustan más las gráficas de una hora. Aquí está el fuerte repunte que se dio desde el viernes. De hecho, logró aguantar de nuevo ese 44.20 después de la falsa ruptura que vimos en comité previos, eso fue, si no estoy mal, el jueves. La falsa ruptura logró aguantar el 44.20 y romper el triángulo al alza. Aquí tuvo la ruptura del triángulo. Tras la ruptura de esos 46.20, de hecho el triángulo pues avanzó con los días hacia el 45.80, le generó ese movimiento alcista. Ahora podemos usar un retroceso de Fibonacci y evaluar este movimiento. La zona de los 46.80, 46.20 se convierte ahora en la zona de soporte importante. Mientras esté sobre esos niveles, la tendencia ahora es alcista. La pregunta es, bueno, ¿cuáles serán los niveles de resistencia? 46.80, el soporte de la tendencia alcista, recuerden 46.20. Si lo pierde, podríamos perder el sesgo alcista. ¿Cuál es el sesgo o hasta dónde podría subir si logra mantener ese movimiento? Esta ha sido toda la caída desde principios desde junio. Toda esa caída tiene 59 y 68 como niveles de resistencia. De hecho, en esta zona de 54-59 hay una resistencia muy importante. Así que el 54 es una de las resistencias más fuertes por ahora. Existe la probabilidad, mientras se mantenga sobre el 46.20, de avanzar al 54. Aún hay espacio, pero para seguir repuntando tenemos que tener algo de cambios en fundamentales. Por ahora dejemos el 54 como el nivel tentativo más fuerte y si vemos cambios en los fundamentales podríamos generar un cambio de tendencia más fuerte. Por ahora, mientras esté sobre el 46.20, existe probabilidad de avanzar a los 54. Importante esos niveles de precio para el WTI. Y el euro continúa también indeciso, intentando subir 1.1314, se mantiene en esa zona. Ya no desciende con tanta fuerza, básicamente porque Europa ha mostrado mejores resultados, aunque baja inflación, pero mejores resultados económicos. Estados Unidos ha mostrado unos datos relativamente débiles. Esta semana posiblemente con dato de empleo tengamos algo de mayor tendencia en el euro.
Vamos con nuestro mercado. Cerrando por debajo del 400, 405, esto nos cambia niveles para esta sesión. 410. Mientras esté por debajo de los 410, la presión es bajista hacia 350 y 320 como escenario probable. Solo superando o negando esta vela, o sea, cerrando por encima del 410, podríamos volver hacia los 470. Importante el 410 como resistencia de corto plazo, el 410. Vamos con Banco Bogotá. Se acerca a los 62 con mucho volumen, un menor panorama de crecimiento. De hecho, aquí hay una pregunta: ¿por qué baja el ADR de Bancolombia en Estados Unidos y baja el precio de preferencial Bancolombia en el mercado local? ¿Cuál es la perspectiva para las financieras? Recordemos que el ADR y la local pues son el mismo activo, por eso tienen la misma tendencia, y lo que está generando la presión bajista en este momento es la perspectiva de menor crecimiento de la economía. Digamos que las petroleras descendieron con mucha fuerza y sus múltiplos asimilaron claramente un menor panorama de ingresos, mientras que no lo está haciendo o no lo hizo con tanta fuerza las cíclicas. Eso quiere decir que mientras permanezcamos por debajo del 66, la presión sigue siendo bajista. En el corto plazo, para Banco de Bogotá, está el 63,600. Mientras esté por debajo del 63,600, aún puede continuar 62, incluso 60. Ya miraremos dónde aparecen algo de compradores. 63,600. La resistencia de presión bajista de corto plazo, 66 sigue siendo la de mediano plazo. Bolsa de Valores de Colombia también fuerte caída en jornadas previas, 19 resistencia, mientras esté por debajo de 19 aún puede buscar 18. Ahora solo superando 19 anularía la presión bajista de corto plazo. La línea de tendencia igual está todavía en el 19.60, 19.70 para cambio completamente de tendencia. 19 la resistencia. Solo cerrando por encima de ese nivel, anularía un poco la presión bajista para un rebote más fuerte o un comportamiento lateral. Mientras esté por debajo de 19, la presión es bajista. Los movimientos del viernes obedecieron tanto al PIB de Estados Unidos como a la menor perspectiva de crecimiento de la economía colombiana. 5.600 se aleja del 5.600, que sigue siendo la resistencia importante, y 5.270 para el día de hoy. Mientras esté por debajo de los 5.270, aún existe probabilidad de continuar con descensos a 5.000. Solo superando los 5.270 puede continuar con algo lateral hacia el 5.600, y solo la ruptura del 5.600 cambiaría de tendencia. El sesgo sigue siendo bajista. 5.270 la resistencia para el día de hoy. Vamos con Cementos Argos. Tanta indecisión nos obligó a anular un poco ese 9.500 y nos dejar el 10.000 como resistencia. Tenemos esta línea del día de hoy, también tenemos esta otra, una zona de indecisión. Si cierra por debajo de los 9.100, 9.000, hay posibilidad de continuar con el descenso. De lo contrario, solo superando los 9.700, 9.800, hablaríamos de menor presión bajista. 9.700, 9.800 como resistencia y 9.200, 9.100, perdón, 9.000 y 9.100 como soporte. Ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría mayor sesgo. La tendencia igual continúa siendo bajista en el mediano plazo. Cemex Latam Holding también se aleja de los 16, fuerte volumen, y rompió esta línea. Recordemos que para romper esta línea la presión era bajista. Solo cerrando por encima de los 15.018 y 16 anularía el sesgo. Mientras esté por debajo de los 15.018 y 16 existe la probabilidad de mayores descensos. Básicamente la tendencia continúa siendo bajista. Vamos con Canacol, una historia completamente distinta al resto del mercado con tendencia alcista. Se mantiene entonces la fuerza de compradores. De hecho, intentó corregir por debajo de los 6.000, pero no lo logró. Los compradores siguieron defendiendo el activo, y con el precio del petróleo repuntando, digamos que los compradores seguirían ahí vigentes, siendo el 6.000 el soporte. Mientras esté sobre el 6.000, aún puede avanzar a los 7.500. Recordemos que en esta zona puede haber un choque de compradores y vendedores importantes por todo este volumen atrapado, pero mientras esté sobre el 6.000 aún hay posibilidad de continuar con avances. 7.700, 8.500, 9.700. Ya miraremos qué pasa si hay ruptura del 6.000. Podría haber una corrección hacia los 4.900 y 5.000. Pero mientras esté sobre 6.000, el sesgo sigue siendo alcista. Promedios móviles están ordenados 20-40, falta el de 200 y el MACD ya está por encima del cero, confirmando que la tendencia será alza. 6.000. Solo la ruptura del 6.000 podría dar una corrección más fuerte para este activo, que es de los pocos que mantiene tendencia alcista. Vamos con concreto. Recuperó con mucha fuerza, poco volumen, pero recuerden que tendrá que pasar los 1.400 para cambiar de sesgo. Mientras esté por debajo de los 1.400, el sesgo sigue siendo bajista.
Si logra mantener los 1350, existe probabilidad de ruptura de los 1400. Si pierde los 1350, podrían volver los vendedores. Igual, esto no se mueve con un volumen significativo. Vamos con Corficol, que no pudo con los 39 y si los vendedores están tomando control, tendrá que superar los 37.600, 37.600 para anular esa presión bajista de corto plazo y poder volver por lo menos a 39. Solo superando 39 hablaríamos de una tendencia distinta, 37.600. Vamos con Ecopetrol, fuerte volumen el viernes, expresando indecisión y manteniéndose todavía en esa zona donde compradores y vendedores chocan. Compradores intentaron aparecer, pero vendedores de nuevo aparecieron. Intentaron repuntar, subir el mercado, pero los vendedores aparecieron. 2050 como resistencia, solo superando 2050 podemos avanzar a los 2200. De lo contrario, el soporte está en 1870. 1870. Importante ese movimiento. 1870 como soporte. Hay indecisión. Alguna de la ruptura de esos dos niveles nos daría tendencia. Empresa de Energía de Bogotá. Mientras se mantenga por debajo de los 1600, hay posibilidad de descender a los 1550. El mercado sigue estando, digamos que en la correlación con el resto del mercado. El dividendo es bastante interesante y a medida que el precio desciende, pues la tasa de dividendo mejora aún más. El dividendo es para junio, lo cual no hay que perder de vista este activo, pero por ahora, mientras esté por debajo de los 1600, hay posibilidad de continuar hacia los 1550. Solo superando los 1600 podríamos volver hacia los 1650 y solo superando los 650 el sesgo cambiaría. 600, 650 y el soporte 550 permanece en un lateral de mediano plazo. Atentos si hay descensos, en algún momento los compradores podrían aparecer para aprovechar el tema del dividendo del año. Construcciones El Cóndor continúa del lado 1700, 1500, 50% de probabilidad de ascenso como descenso, no hay una tendencia definida. Encam descendiendo el 28, o sea que no ha marcado precio desde el 28, el 11.60, 11.70 como soporte y el 13 como resistencia. El mercado también generando algo de tendencia con el resto de los activos. Faltan los resultados empresariales, por ahora simplemente hay comportamiento lateral con leve sesgo bajista. Soportes 11.60, 11 y 10.70. Vamos con Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá que continúa con sesgo bajista. Recordemos que el mercado está un poco pesimista frente a los resultados empresariales. La última vez que presentó resultados de utilidades fueron por temas no recurrentes. Así que si cierra por debajo del 4.50, 4.30 el siguiente soporte. Si logra aguantar el 4.50 tendrá que romper el 4.67, 467 para subir al 4.80 y estar todavía dentro de tendencia bajista incluso. 4.67 resistencia, 4.50 y 4.30 las zonas de soporte, la tendencia sigue siendo bajista. Éxito fuerte descenso, de hecho rompe la indecisión. Y el punto clave será el pullback. Él puede volver hasta los 26 sin perder sesgo bajista, así que los 26 será la resistencia. Si logra superar los 26 anularía el sesgo bajista y podría avanzar a 28. De lo contrario, si no logra superar los 26, la ruptura de esta línea de tendencia podría generarle presión bajista hacia los 24, 23.300 y niveles más bajos. Importante, el 26 tras ruptura de línea de tendencia será el nivel de pullback que defina si la tendencia bajista se mantiene o podemos volver a sesgo alcista. Importante por ahora el sesgo bajista mientras esté por debajo de los 26. Vamos con Grupo Argos. Sigue en su lateral de 20, 18. Solo la ruptura de algún nivel nos daría tendencia. Si rompe los 18 podríamos tener nuevo sesgo bajista. Mucho volumen el viernes. Así que si hay ruptura a los 18, la presión bajista podría aparecer. Mientras la aguante aún puede volver hacia los 20. Sigue el escenario lateral como el más probable. Grupo Aval. 1300 contra 1200. Siguen siendo 50% de probabilidad de ascenso como de descenso en comportamiento lateral. Grupo Sura, contrario al resto de los activos, intentó repuntar el viernes. Recordemos los 35.500, 35.600. Si logra superarlos, habría espacio para los 37.200. Si no logra superar ese nivel y pierde los 34.900, 34.900, podría volver a los 34. Solo la ruptura de 34 generaría mayores caídas. 34.900, 35.600, los niveles importantes para el día de hoy. Vamos con ISA, con energía eléctrica.
Continúa bajo presión, rompe también lo que es su zona de indecisión. Esa era la que teníamos en jornadas previas. Un buen volumen. Esto quiere decir que mientras esté por debajo de los 7.700, mientras esté por debajo de 7.700, el sesgo sigue siendo bajista. Soportes en 7.200. Si logra superar los 7.700, anularía el sesgo bajista para poder avanzar hacia los 8.100. 7.700 en nivel de resistencia importante. Isagen también descendió mucho volumen el viernes. Retrocediendo el 3000, recuerden que es la resistencia para poder avanzar a 3200, estábamos en 2900 como el soporte. Si no logra superar pronto los 2920, 2920 existe probabilidad de corrección a 2820 y 2740. 2920 como la zona de resistencia importante. Vamos con mineros. ¿Qué ha pasado con el oro? Mientras hablamos, el petróleo repunta levemente a 48.90. El oro sigue en $1.270 la onza, bastante volatilidad sin pasar los 1.300. Y mientras esté por debajo de los 2.100, mineros sigue bajo tendencia bajista. Nutresa fuerte descenso, rompiendo soporte. Ahora el 26 es la resistencia. Mientras esté por debajo del 26, aún existe la posibilidad de descensos hacia 25 y 24.500. Solo superando los 26, podría volver a la zona de 27. Solo superando 27 cambiaría el sesgo. 26 es ahora la resistencia. Preferencial aval repuntó el viernes. La ordinaria no tanto. 1320, recuerden la resistencia, y 1200. Sigue con comportamiento lateral, pero si logra mantenerse sobre el 1270 hay posibilidad de avanzar al 320. Si pierde el 270 podríamos volver al 1200. 1270 el soporte del leve sesgo alcista para preferencial aval. Avianca Holding cerró también con ganancias, buen volumen, también el viernes en contra del resto del mercado. Recordemos que la tendencia de este activo sigue siendo alcista y le favorece el precio del petróleo. El mercado no lo asimila con mucha fuerza porque le da susto, básicamente con la correlación del resto del mercado, es evidente en el comportamiento, pero respeta el soporte de los 3.630 y de los 3.580. Mientras esté sobre esos niveles, aún hay posibilidad de continuar a 3.800 y 4.000. La tendencia Avianca sigue siendo alcista. Se ve claramente como la mayoría de activos descendieron el viernes y Avianca continuó con ascensos. Vamos a ver si esa tendencia puede continuar, llevarlo hacia los 3.800, 4.000, que sigue siendo el escenario más probable. Un activo que claramente se favorece con los bajos precios del petróleo. Preferencial Bancolombia. Bastante volatilidad y muy buen volumen. Rebalanceo posiblemente. También tenga que ver con los volúmenes que se generaron durante el día viernes. El rebalanceo del índice. De hecho, Bancolombia, creo que la pregunta debió ser que Bancolombia subió. No sé por qué la pregunta anterior. Veamos un poco el ADR. Voy a traer aquí Stock Charts. Vamos a colocar aquí el ADR. No, este no es el ADR de Bancolombia. Faltó la B, sí. El ADR descendió y Bancolombia subió. Consecuencias o razones de por qué este movimiento, el rebalanceo. Así que no descartemos que hoy tengamos algo de volatilidad en este activo, pero si logra mantener el 28.500, hay posibilidad de avanzar al 29.600. 28.500, importante ese punto. ADR para abajo, Bancolombia local para arriba, resultados, rebalanceo. No obstante, podemos tener algunas volatilidades adicionales por unos cuantos días, pero esto no va a cambiar el panorama fundamental. Así que dejémoslo al 28.500 como el soporte para mantener el ascenso hacia los 29.700. Importante ese nivel. Si pierde los 28.500, el descenso puede ser de nuevo a la zona de soporte de los 27.200, 27.300. Importante, bastante volatilidad en el activo. Preferencial Cementos Argos rompió el soporte mientras esté por debajo de los 9.000. Ahora el sesgo es bajista. Mientras no recupere los 9.000 hay posibilidad de mayores descensos. Preferencial Da Vivienda también presionando su nivel de soporte. Tendrá que cerrar por encima de los 26.400, 26.400 para anular la presión bajista. Mientras esté sobre 26.400 aún puede volver a los 28. 26.400 la resistencia de presión bajista, soportes en 25 y 24. 26.400 la resistencia. Preferencia del grupo Argos sigue 18 contra 20, sigue a romper 18. El descenso puede extenderse en vía de análisis que era ordinaria. Y preferencia del grupo Sura tendrá que pasar los 35.500
para hablar de los probables 36.700. Si no logra pasar los 35.500, el 34 sigue siendo el soporte. La pérdida del 34 le generaría mayor presión bajista. Y llegamos a Pacific Rubiales, una acción que mantiene bastante volatilidad, donde los compradores están apareciendo, aprovechando los bajos precios y la perspectiva de un rebote en el precio del petróleo. Sigue siendo un movimiento de alto riesgo y sigue siendo tendencia bajista. Esta es la zona más importante, la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. 6.100. Solo superando los 6.100, hablaríamos de la probabilidad de rebote a 7.900. Sigue siendo una probabilidad de rebote dentro de tendencia bajista. Solo superando los 10.200 hablaríamos de un movimiento un poco más sólido. Pero por ahora el 6.100 es la resistencia. Si supera 6.100, habría probabilidad de rebote dentro de tendencia bajista. En cualquier momento los vendedores podrían volver a aparecer. Si no logra pasar los 6.100, el sesgo sigue siendo bajista y la probabilidad de descensos continúa. Importante el 6.100 como resistencia de corto plazo. El sesgo sigue siendo bajista, pero si rompe ese nivel puede descansar un rato a espera de mayores fundamentales. Terpel continúa de lado. Vamos a cerrar un poco el rango de 17.500. Y por último Valorem, que repuntó con muy bajo volumen, pero logra ubicarse por los 3.85. Consecuencia de la baja liquidez que mantiene el activo. Vamos a mantener el 3.85 como el soporte, pero pues no vale la pena con esa baja liquidez tener técnicos en el activo. Es que fue muy bajito el volumen del viernes. No permite que esto sea confiable para nada. Vamos a esperar resultados empresariales, pero por ahora simplemente ampliemos el rango. Dejemos el 82 como nuevo soporte. Mientras se mantenga sobre el 82 hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista. Igual está por encima de promedios móviles de 20, 40, el de 200 periodos también está por debajo. Así que 382 es el nuevo nivel de soporte. Muy poca liquidez en el movimiento del viernes. Así que en términos generales, nuestro mercado puede tener algo de presión de compradores por petroleras. El petróleo intentando repuntar. Es uno de los movimientos más importantes que tenemos en el momento. Y en cuanto a las demás acciones, el descenso del viernes fue significativo, básicamente por el recorte en la proyección de crecimiento. Podemos estar viendo algún pullback en el mercado, en las acciones, tratar de recuperar algo de las caídas del viernes. Dependerá de romper las resistencias de corto plazo si vuelve el sesgo alcista o no. Ese sería el punto clave y el escenario más probable para la jornada en el día de hoy. Recuerden, hay noticias a las 10 de la mañana. Pasemos a las preguntas. ¿La caída de Exxon en cifras será similar a la de Canacol y Ecopetrol? Es probable que sea similar, sobre todo a Ecopetrol y Pacific. ¿Cuál debe ser la reacción del mercado con las tasas de interés iguales por parte del Banco de la República? El punto clave del República no fueron las tasas, sino fue el recorte de proyección de crecimiento. Recuerden, mientras estemos por debajo de las resistencias de corto plazo, la presión es bajista. Tendríamos menor crecimiento y nos falta el panorama de inflación el día 5. Importante, inflación el 5. No es lógico pensar que con la inyección de liquidez en Europa el petróleo suba. Tenemos a una Europa con inyección y con perspectivas de mejora. Una economía china limitando su ritmo de crecimiento y menor probabilidad de ascenso en tasa de interés por parte del Banrep. Esos fundamentales deberían apoyar el ascenso del petróleo. La parte de la oferta continúa, o sea que no lo imaginemos todavía 80 o 100, vamos a ir con calma y por ahora el 54 sería el escenario probable. Mientras esté sobre los 46.20 existe probabilidad de avanzar a los 54. ¿Cuál es el fundamental que hace subir el precio del petróleo? El viernes, recordemos que el crecimiento de Estados Unidos fue menor a lo esperado, eso retira un poco la probabilidad de ascenso en tasa de interés, debería debilitar un poco el dólar, aunque no lo ha hecho todavía, pero sí los operadores de petróleo asimilaron eso como menos fortaleza futura del dólar y por lo tanto algo de avance en el precio de los commodities. Pacific comenzó el año en 15.000 con el petróleo en 48 y el petróleo supera los 48, se supondría esperar que Pacific recupere terreno. Recuerden que no es una relación directa entre el precio del petróleo y el precio de la acción. ¿Por qué? Porque hay un precio del petróleo por debajo, que la compañía está generando pérdidas, está por debajo de su precio de equilibrio. O sea que podemos permanecer por debajo de los 55, 60 dólares por barril y Pacific continuar débil, porque en cierto modo no es una caja suficiente. Entonces no es una relación directa, porque entre más tiempo permanezca bajo el petróleo, pues menos generación de caja tiene la compañía. Así que tienen que pasar ciertos niveles que podrían ser unos 55-60 para que Pacific esté mucho más tranquilo. También está el tema de la producción. Recuerden Rubiales, que es buena parte de sus ingresos.
Así que por eso no es una relación tan directa entre Pacific y el precio del petróleo. ¿Por qué va? No, ya la contestamos. No es lógico pensar, no, ya la contesté. No escuché por qué subió el precio del petróleo el viernes, ya respondí. Soportes para preferencial Semargo. Recuerden que en tendencia bajista, saber el soporte, claro, los soportes se tienden a romper. Aquí el punto clave es estar atentos a las resistencias o a la presencia de velas que nos digan que los comprados están apareciendo. De lo contrario, no es muy claro tener un soporte por ahora. No siempre el oro mantiene correlación negativa con el petróleo. ¿Cuál es la perspectiva para el oro? De hecho, la correlación tiende a ser un poco más positiva, sigue siendo commodity, aunque el oro sirve de cubrimiento. El oro estuvo repuntando con algo más de fuerza por los temores de Europa. Temores que se han ido mitigando, ya Grecia está buscando un segundo acuerdo, pues digamos que el mercado tuvo más pánico de lo que fue real en términos de Europa. Por ahora el lateral en el oro es el escenario más probable. También el oro es cubrimiento de inflación y no estamos teniendo inflación significativa en el mundo. ¿Se podría hacer una capacitación sobre cómo se hace un ejercicio del petróleo con las petroleras de la BBC? Buen tema, lo vamos a tener en cuenta para las capacitaciones de este mes. Ya les estaremos informando los temas, pero bastante interesante ese punto. Muchas gracias por la apreciación. ¿Por qué Credicorp tiene a vivienda en Top Pick y muchos no recomiendan financieros en Colombia? Recuerden que en YouTube está el video de las top picks y por qué las razones de cada activo. ¿Por qué el precio de PREC no afectó el precio del petróleo no afectó el precio de PREC? Recuerden ese panorama de el punto de equilibrio y la generación de caja. Las compañías tienen costos que hay que cubrir más allá de simplemente la cotización del precio del petróleo. Sí, vamos a tomar ese tema como fundamental. ¿Qué motivo el recorte de la proyección? ¿Por qué motivo el recorte de la proyección de crecimiento? El 55% de las exportaciones colombianas son petróleo. Del petróleo también el gobierno deriva parte de sus ingresos, regalías, impuestos, utilidades de Ecopetrol. Y ante una menor perspectiva tanto de ingresos de la nación como ingresos del país, pues la proyección de crecimiento también se revisó a la baja. ¿Se tiene noticia de perspectiva de precio de gas? No tengo información sobre el particular. ¿Por qué ejecutivos de Prex sostienen que pueden aguantar un WTI de $28? Recordemos que el costo según el informe trimestral fue de $32 por barril y falta la generación de caja suficiente para el EBITDA. No sé, pero pues el mercado no está muy convencido frente a ese particular. ¿El horario de las capacitaciones podría ser de día alguna vez? Vamos a tomar esta sugerencia, a ver si podemos hacer de pronto alguna de día. Así que pues, lo tendremos en cuenta. Bueno, por ahora, petróleo repuntando a 49.66. Recuerden estar atentos a los soportes de corto plazo en los activos que tienen tendencia alcista y las resistencias de corto plazo se rompen en los activos de tendencia bajista. Podemos estar teniendo una fuerza alcista adicional. Hoy un panorama mixto para el mercado local con activos cíclicos bajo presión por el panorama de crecimiento más bajo y el petróleo repuntando que podría darle algo de soporte a las petroleras por lo menos en el corto plazo. Esos son los escenarios probables. Muy buen día entonces para todos.